facilitar la predicación. Hay todavía un sonido de fondo. Creo que es mi hermano Pedro, tal vez. Sí. ¿Pueden apagar ahí? ¿No? Creo que lo van a poder lograr. Bueno, hermanos, entonces esta será nuestra lección. Les invito a todos a tener como base la segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que será pasaje que nos instruye Pablo a los corintios y a nosotros a hacer un examen de nuestra salud espiritual. Y Pablo dijo lo siguiente, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Del mismo modo que hacemos chequeos médicos para evaluar nuestro estado de salud físico, debemos examinar con frecuencia nuestro servicio a Dios y por lo tanto nuestra salud espiritual. Nuestro chequeo espiritual debe comenzar revisando nuestra actitud al oír la palabra de Dios. Cuando Dios habla, todos deben prestar atención, porque es Dios quien está hablando. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, en el versículo 2, el profeta dijo, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Los cielos y la tierra son convocados a oír, a prestar atención en este litigio que tenía Dios con su pueblo. A menudo encontramos a Jesús diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 11, versículo 15, Mateo capítulo 13, versículo 9, versículo 43, etc. Esto es algo que se reiteró a las iglesias de Asia, cuando se dice en el Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en adelante, versículos 11, versículo 17, versículo 29. Cada iglesia recibe este mandato de prestar atención. Si tiene oído, es responsable de oír bien. ¿Cuál es el punto de reiterar esta responsabilidad? Es como decir, lo que yo digo es importantísimo, así que será mejor que prestes atención. Permítame citar acá en Marcos capítulo 4, vamos allá, querrá buscarlo en su Biblia, Marcos el capítulo 4, versículos 23 en adelante, dice así. Marcos capítulo 4, versículos 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cada vez que oímos la palabra de Dios, podemos estar acercándonos más a su comunión, a su presencia, al conocimiento pleno de su persona, a la vida eterna, o podríamos también alejarnos de todo aquello por la actitud. El punto de reiterar esta responsabilidad sugiere un problema que a menudo se presenta hoy. Muchos simplemente no oyen para entender la palabra de Cristo. Nosotros debemos prestar atención a nuestra salud auditiva espiritual para estar ejercitándonos en esto de oír la palabra del Señor. Y en el presente estudio quiero presentar puntos muy sencillos. En primer lugar, diferentes tipos de oidores. En segundo lugar, bendiciones a los buenos oidores. Y por último, algunos consejos para potenciar la audición espiritual. ¿Les parece? Creo yo que será muy bueno, muy práctico. Es sencillo, pero muy bueno de poder reiterar, recordar, reforzar y, ¿por qué no?, aprender algo tan importante como revisar la salud auditiva espiritual.
Primer punto, diferentes tipos de oidores. Los hubo, los hay y los habrá. Hay diferentes tipos de personas que se diferencian por la forma, la actitud al momento de oír la palabra de Dios. Y vamos comenzando con Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos 10 en adelante, donde vemos a una clase de oidor que no merece entender la verdad. Nos sorprende, nos asombra, tal vez hasta nos parece algo incongruente. Y lo que sucede es que tal vez nosotros no conocemos bien a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Acá tenemos la primera clase de oidores, aquellos que no merecen entender la verdad. La predicación de Jesús en parábolas permitía juzgar entre auditores, oyentes, y dejar a aquellos que no merecen entender la verdad sin mayor comprensión de la verdad. El versículo 10 tiene una pregunta. ¿Por qué les hablas por parábolas? La respuesta de Jesús, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no les he dado saber los misterios del reino de Dios, porque no merecen entender la verdad y no la merecen por su propia culpa. Ellos tenían mala actitud, no amaban la verdad, habían cerrado sus ojos, ellos habían engrosado su corazón. De manera que se cumplía en ellos la profecía del profeta Isaías. En el capítulo 10 de Mateo, versículos 14 y 15, leemos. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma o de Gomorra que para aquella ciudad. Si alguno no los quiere recibir, no quiere oír, entonces no les prediquen. No merecen entender la verdad. Acá tenemos la primera clase de oyentes. Tenemos una segunda clase de oidores y son aquellos tardos para oír. Y encontramos que se habla de ellos en un pasaje conocido, Hebreos capítulo 5. Les invito a que abran su Biblia ahora. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Acá tenemos a unos que se han hecho tardos para oír. Hay una suerte de negligencia, de ociosidad espiritual para oír y para entender lo que se oye, ponerlo en práctica. Hay una suerte de molestia, una mala actitud para oír. Y el autor a los Hebreos no solo los responsabiliza a ellos, sino que también les reprende. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, lentos. Había esta suerte de negligencia por una flojera, una ociosidad espiritual para oír. Había pasado el tiempo y debiendo ser ya maestros, seguían niños, seguían en una niñez, en una inmadurez espiritual,
que les hacía difícil a ellos entender otros grandes temas de la fe. El autor, en el versículo 10, introduce el tema del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, pero debe detenerse. El problema no lo tiene el autor de la epístola, el problema no lo tiene la epístola y el mensaje, sino que lo tenía el auditorio, que se habían hecho tardos para oír. Vamos a pasar a revisar ahora un tercer grupo de oyentes muy comunes hoy en día, y encontramos que se habla de ellos en la segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al versículo 4. Y dice así la escritura: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Acá tenemos a esta tercera clase de oyentes con una comezón de oír. Necesitan que alguien venga a rascar la alergia que tienen ellos con alguna falsa doctrina que los deje en su pecado, que los deje muy cómodos sin corregirse, que los deje a ellos oyendo lo que quieren oír, y son estos con comezón de oír. Y para esta clase de oyentes no faltarán los maestros, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias para llenar esos anhelos. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En Santiago capítulo 1, versículo 25, Santiago capítulo 1, versículo 25, leemos de una cuarta clase de oidores, y estos oidores son aquellos olvidadizos. Han oído, han entendido lo que han oído, pero no ponen en práctica lo que han oído porque lo olvidan. Olvidan hacer arreglos, corregirse, poner en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta bienaventuranza cae para bendecir la vida, cae del cielo para bendecir la vida del oidor que hace la voluntad, que hace la obra, que pone en práctica lo que aprende. En cambio, el oidor olvidadizo pierde la bendición. Por último, tenemos a aquel oidor de corazón bueno y noble. En este mismo versículo se indica, hacedor de la obra, bienaventurado en lo que hace. De él también nos habló Jesús en Lucas capítulo 8, en el versículo 15. Lucas capítulo 8 y el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Presta atención a este detalle. Ha oído la palabra, pero retiene en su corazón la palabra oída y da fruto conforme a aquello que oyó, pone en práctica. Es una vida fructífera, donde hay vitalidad espiritual que se nota en estos frutos. Retiene la palabra oída, da fruto con perseverancia. Hechos capítulo 17, versículo 11. Aquellos con corazón bueno y noble son aquellos que escudriñan las escrituras. Ustedes notarán que comúnmente insistimos diciendo, querrá buscarlo en su Biblia, búsquelo en su Biblia, acompáñeme tal pasaje. Siempre estamos esperando que usted esté cumpliendo la responsabilidad de escudriñar las escrituras, de ver en ellas por sí mismo y tener una fe personal.
Es lo que la Escritura enseña. En Hechos capítulo 17, versículo 11, tenemos a estos nobles de Berea que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fueron a la Biblia para escudriñar, para examinar, para con toda solicitud ver en las Escrituras si esto que Pablo enseñaba era o no así. Necesitamos nosotros ser de estos con corazón bueno y noble, que oye, que retiene, que no olvida, que hace la obra, que da fruto con perseverancia, que escudriña cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Vamos a pasar a un segundo punto. Estamos procurando tomar todo esto para hacernos un examen auditivo espiritual. Tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos y queremos hacer eso y hacerlo bien. Y este material nos sirve para poder sujetar examen nuestra audición espiritual. Segundo punto, bendiciones a los buenos oidores. Los buenos oidores son bendecidos y son bendecidos tremendamente. Permítame dejar ahora un tiempo para revisar. Tal vez no como quisiéramos, tal vez no podemos ver todos los pasajes, pero la Biblia habla bastante de las bendiciones a los que oyen con buena actitud la bendita palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17, lo primero que aprendemos es que los buenos oidores son bienaventurados. Dice así la Escritura: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Note, por favor, que el versículo 16 comienza con una preposición, la cual establece un contraste entre aquellos que no merecen entender la verdad y estos discípulos que sí lo merecen y que son bienaventurados. El Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay bienaventuranza al ir al Apocalipsis, leer este libro, esta revelación de Dios, esta revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Hay mucha bendición en este y en todo el libro de la Escritura cuando son buenos oyentes de la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que los buenos oidores serán salvos. En Romanos capítulo 1, Romanos el capítulo 1, el versículo 16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el mundo? No. Pablo dice: a todo aquel que cree. Y aquel que cree, cree porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios crea fe, produce fe en el corazón. Capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 18 al 21, Santiago se detuvo para desarrollar este punto. La bendición a aquel que oye con buena actitud, con buen corazón la palabra de Dios.
Santiago capítulo 1, versículo 18. En primer lugar, Santiago, enfocando a Dios, dijo, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? Por su palabra, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos ha dado a luz mediante su palabra, es lo que dice el texto griego. Literalmente, Dios nos ha dado a luz. Y tenemos vida en Cristo porque Dios nos hizo nacer por su palabra. Por esto, versículo 19, debido a que Dios nos hizo nacer por su palabra y debemos apreciar su palabra, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablar, tardo para airarse frente al mensaje bíblico, frente al sermón o la clase, tardo para airarse y ese conflicto se produzca en el corazón, debe ser pronto para oír, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El oidor manso, que es pronto para oír la palabra de Dios y por lo tanto pronto para recibirla, será bienaventurado en lo que hace. Versículo 25. En Mateo capítulo 12, versículos 41 y 42. Mateo capítulo 12, versículos 41 y 42. Cristo dijo lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hombres, en este caso, tan lejos de la verdad, la reina de Saba, tan lejana de la verdad, pero ellos que estaban tan cerca de la verdad que predicaba Cristo y no tenían la buena actitud. Vemos a aquellos en el tiempo de Jonás, que parecían tan lejanos de la verdad, pero tuvieron la actitud de oír la verdad, aunque a propio Jonás no aceptaba parte de la verdad respecto a Dios. Pero los buenos oidores son bienaventurados, los buenos oidores serán salvos. Hay juicio final, la manera en que hayamos oído será tomada en cuenta. Los buenos oidores tienen una vida fructífera. ¿Recuerda usted Lucas capítulo 8, versículo 15? Aquellos que oyen la palabra con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los buenos oidores son notorios por la conducta de una vida transformada, de una vida conforme a la imagen de Jesucristo. Permítame indicar un pasaje acá. Les invito a Colosenses, capítulo 1, versículo 6. Colosenses, capítulo 1, versículo 6. En el versículo 5 al final, Pablo habla de la palabra verdadera del Evangelio. El versículo 6 indica lo siguiente: esta palabra del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Dios ha revelado su Evangelio para que lleve fruto, fruto de almas salvas, de almas en Cristo y de vidas luego transformadas día a día, renovados. Los buenos oidores tienen una vida fructífera. En Juan capítulo 15, relato del Evangelio según Juan capítulo 15, en el versículo 1 y 2, Cristo dice lo siguiente: Juan capítulo 15,
versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué lo limpiará? Para que lleve más fruto. El propósito de Dios es que todo pámpano que en Cristo no lleva fruto, pues no será quitado, no cumple el propósito. El plan de Dios es que todo aquel que naturalmente lleve fruto, aún lleve más fruto. Capítulo 15, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La bendición a los buenos oidores no solo es esta bienaventuranza de oír y comprender, de oír y entender, participar de una enseñanza que fue incluso profetizada y planificada. No solo son salvos y no solo viven una vida fructífera, sino que gozan de una estabilidad espiritual. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto al final significa de que si atendemos a las cosas que hemos oído, no nos deslizaremos. Esto de deslizarse es una referencia a ser llevado por la deriva debido a no tener un buen anclaje. Y podríamos nosotros ser llevados a la deriva si no estamos anclados fuertemente por una buena actitud, recordando siempre lo que hemos oído. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 2 no, es una indicación de lo que sucedió bajo la época mosaica, donde toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y luego por sus apóstoles? ¿Cómo escaparemos nosotros si nos descuidamos de aquello que hemos oído y nos deslizamos? Pero cuando hemos puesto buena atención, con buena actitud y hemos oído para retener y poner en práctica, tendremos la estabilidad suficiente para no ser llevados a la deriva. Un último punto para concluir. ¿Cómo potenciar la buena audición espiritual? ¿Cómo poder disfrutar de una mejor salud espiritual que sea notoria por esa buena audición de la palabra de Dios? Permítame decir 5 cosas. En primer lugar, sea reverente. Sea reverente. Porque la forma en que oímos la palabra de Dios cuando nos es predicada es un indicativo de la devoción que profesamos a Dios. No hagamos separación entre Dios y su palabra porque eso no es correcto. No podemos tener mala actitud hacia la palabra de Dios, pero decir que amamos a Dios con todo el corazón. No podemos tener mala actitud hacia la palabra de Dios, pero decir que tenemos buena relación con Dios. No podemos tener mala actitud hacia la palabra de Dios y luego decir que amamos mucho a Dios y le reverenciamos. Si no hay devoción a Dios, se nota en la actitud hacia su palabra. Por lo tanto, acá tenemos un buen punto de referencia para ver esta cosa tan importante. La forma en que oímos la palabra de Dios cuando es predicada es un indicativo de la devoción que profesamos a Dios.
Es maravilloso oír de Cornelio en Hechos capítulo 10 esta cosa que dijo él. Hechos capítulo 10, versículo 33. Hechos capítulo 10, versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia del Señor para oír todo lo que Dios te ha mandado. Reverencia. Reverencia en un momento en que la palabra de Dios será hablada. Eso sería lo primero. Si somos más reverentes, si nosotros cuidamos de ser sumamente respetuosos en aquellos instantes, en aquellas instancias, en aquellos momentos en que la palabra de Dios es predicada, esa devoción profesada a la palabra de Dios hará de nosotros tener una mejor audición espiritual. Segundo, oiga con atención todo lo que se predica. No esperamos entender cuando dejamos de poner atención. Necesitamos oír el contexto completo. No es correcto prestar mucha atención a la introducción, de pronto distraerse en el desarrollo y tal vez escuchar algo de la conclusión. Tal cosa no es correcta. Debemos oír todo lo que se predica y así podremos entender cabalmente y en el contexto completo lo que se nos está enseñando. En Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 14, vemos cómo Dios bendice a aquella gente que está con solicitud oyendo su palabra, está prestando total atención para poder entender la palabra de Dios. Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo ella? Estaba oyendo. Y como ella estaba oyendo, como ella manifestó esta actitud reverente al mensaje de Dios y estaba oyendo la palabra de Dios, entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos la gracia de Dios, pero vemos primero el esfuerzo de obediencia. Una mujer que quiere entender, que se está esforzando por entender, entonces Dios abrió el corazón de ella. ¿Cómo obra Dios en el corazón? Dios obra mediante su palabra. Y así fue como la espada del Espíritu abrió el corazón de ella y ella pudo luego obedecer el Evangelio. ¿Cómo más potenciar? ¿Qué más podemos hacer para potenciar la audición? En tercer lugar, podríamos decir que usted debe mirar fijamente a quien expone la palabra de Dios. Ponga atención al hermano que está predicando. Ponga toda atención a lo que el hermano está indicando, está diciendo. Cuando el hermano indica un pasaje, busque el pasaje. Ponga atención a lo que se está leyendo y lea usted. Participe, al final, este es el punto, participe totalmente del proceso de la enseñanza. La escritura indica que esta cosa es importante. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, en el versículo 20, tenemos un buen ejemplo de esto. Lucas capítulo 4, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Estaban prestando atención? Por supuesto que sí. ¿Cómo sabemos aquello? Estaban prestando atención visual, no solo auditiva. No estaban distraídos con algún niño, con alguna niña, con alguna cosa, sino que estaban prestando toda atención en aquel momento en que se abría la palabra de Dios.
Sabemos que puede ser difícil para los padres, puede ser difícil para la madre, pero vamos a prestar toda atención. Queremos participar totalmente del proceso de la enseñanza para poder recibir las bendiciones de Dios por la buena actitud al oír. En Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 16. Hechos capítulo 13, versículo 16. Dice lo siguiente: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Cuando él está diciendo esto, está al final indicando: presten atención a lo que voy a hablar. ¿Podríamos decir nosotros que prestamos esa atención? ¿Estamos mirando al hermano, leyendo lo que se indica, oyendo totalmente, sin distraernos, sin incluso dormirse? ¿Qué más podemos hacer para potenciar la audición? Una cosa más es oír la palabra de Dios, pero oírla con fe. Es decir, con la disposición a creer aquello que se enseñará. Totalmente confiados de que es palabra de Dios, entendidos, comprendiendo totalmente que aquel mensaje que se predicará, que está en la palabra de Dios registrado, aquello que se está exponiendo es digno de confianza y podemos tenerlo por cierto, porque es palabra de Dios. Oír la palabra de Dios con fe y con la disposición a creer es algo tan importante junto a la reverencia. En Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En el versículo 1 y 2 tenemos la tragedia de aquellos que oyeron, pero no oyeron con fe, no confiaron en lo que oían, no lo tuvieron por cierto, aunque vieron grandes milagros, aunque Moisés les hablaba claramente, aunque Dios en su paciencia los soportó, y aunque Dios reiteraba su palabra, no confiaron en Dios, no oían con fe. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Oyeron la palabra? Por supuesto que la oyeron, pero no la oyeron con fe. Por último, siempre que oiga la palabra para cumplir la palabra, no como los rebeldes del tiempo de Ezequiel que oían pero no querían obedecer. Les invito al libro Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículos 30 en adelante. Ezequiel capítulo 33, versículo 30, dice lo siguiente: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, pueblo, y oirán tus palabras, o las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Que no hagamos nosotros tal cosa. Concluyendo, es imprescindible oír atentamente la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, estamos oyendo
a Dios. En Isaías capítulo 55, versículos 2 y 3, dijo Dios por Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el relato de Mateo, capítulo 17, versículo 5, ¿recuerdan aquel momento de la transfiguración, cuando la nube de luz los cubrió y el Padre habló desde la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd? No pide Dios, por favor, que oigamos a Cristo. Dios manda que oigamos a Cristo. Dios, habiendo hablado en otro tiempo los padres por los profetas, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En Marcos capítulo 4, versículo 24, Cristo dijo: mirad lo que oís. Y agregó: mirad pues cómo oíd. Lucas 8, 18. Mirad lo que oís y mirad pues cómo oís. Y la pregunta es, ¿se ha puesto a pensar, se ha detenido a pensar que lo que está oyendo es palabra de Dios? ¿Se ha detenido a examinarse a sí mismo para ver cómo está oyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud? Bueno, debemos hacernos el examen. Y la pregunta es, ¿qué también oyes? Hermano Salvador, la palabra es suya. Sí, hermano, muchísimas gracias por esta hermosa predicación de la palabra de Dios. Realmente, hermano, es muy bueno. Y pues agradecer el esfuerzo suyo, hermano, y la disponibilidad que siempre tiene para este tipo de reuniones. Muchísimas gracias. Gracias también a los hermanos que nos han acompañado. Entiendo de que esto va a continuar, hermano, los días viernes siempre a las 7 de la noche. Así que desde ya pues estamos todos invitados y pues queremos terminar con una oración. No sé si me podría ayudar el hermano Pedro o el hermano Luis, no sé. Terminamos con la oración. Sí, hermano. Oremos. Soberano y buen Dios, llegamos a tu presencia nuevamente agradeciéndole, dándole las gracias por esta bella exhortación de su palabra. Padre, le suplicamos que nos ayude para poder ser buenos oidores, para poder retener su palabra, para tener esa reverencia respetuosa hacia sus mandamientos. Padre, bendígalos con nuestra mente, con nuestro corazón. Bendiga, Padre, esta iglesia local aquí en este lugar, para que todos juntos podamos así crecer en ese conocimiento suyo. Gracias por nuestro hermano Josué Hernández. Gracias por ese conocimiento, por esa sabiduría y por esa buena disposición de enseñar su palabra. Señor, muy agradecidos con usted por todas sus bendiciones. Te agradecemos y le damos las gracias. En el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Hermanos, disculpen si me había olvidado.
entiendo de que puede haber un espacio de